Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar el partido correspondiente a la 15ª jornada entre la Unión Deportiva Barbastro y Real Zaragoza Deportivo Aragón, o lo que vendría siendo el filial del Zaragoza. Y es que este encuentro entre los dos conjuntos, que a priori el favorito era el filial zaragocista, iba a acabar con reparto de puntos. Primero se adelantaría el Deportivo Aragón en el minuto 44 al borde del descanso con gol de Ahmed. En la segunda parte, en el 67, Álvaro empataría el encuentro y acabaría pues con ese reparto de puntos y empate a 1. Un muy buen partido del conjunto local que plantó cara a uno de los favoritos a meterse o luchar por entrar entre los 4 primeros y jugar los playoffs de ascenso a Segunda División B, como es el filial zaragocista, y el Barbastro, que con este punto pues sigue sumando para salvarse y no pasar tantos apuros en la recta final de la liga. Y con este empate el Zaragoza se coloca sexto con 7 victorias, 5 empates, 2 derrotas, 32 goles a favor y 13 en contra. Por su parte, la Unión Deportiva Barbastro se coloca con 17 puntos, 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Nos vemos en otro vídeo, futboleros. Darle like y suscribiros para seguir informados tanto de lo que pasa en la tercera división Grupo Aragonés, para lo que pasa en Segunda División B con los equipos aragoneses y el resto de grupos, y también para ir comentando más partidos tanto de grupos de tercera división como comentando o conociendo rivales de los equipos aragoneses en la Copa del Rey, que aún nos queda uno, el rival del Huesca, que es el equipo cántabro de Laredo. Así que nos vemos en otro vídeo, disfrutar del fútbol, seguir viendo más partidos. Hasta otra, futboleros. Os dejo con los minutos finales del partido del Zaragoza en Barbastro. Adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo en la Romareda a TV.